Hola, hoy quería hablarles un temita sobre la interpretación de la carta natal, que hace unos días estoy con eso en la cabeza. Eh, Cuando interpretamos la carta natal tenemos que tener en cuenta que muchos elementos que a priori parecen diferentes son muy análogos para interpretar la carta. Entonces, si yo voy a hablar del Sol en Aries, en casa 7 haciendo un trígono con Júpiter en Leo en casa 9 o en casa 2, tengo que entender que yo voy a hablar del Sol en primer lugar del Sol, con un simbolismo arquetípico propio del Sol, pero a su vez cuando hablo de Aries también voy a hablar de Marte. Cuando hablo de Marte también voy a hablar de la casa 8. Cuando hablo de la casa 8 hablo de Plutón. Cuando hablo de Plutón hablo de Escorpio. Cuando hablo de la casa 1 hablo de Aries también. Y cuando hablo de Aries también puedo hablar de la casa 8. Entonces, ¿a qué voy? Hay muchos elementos que se pueden manejar con cierta analogía en la astrología y en la interpretación de la carta natal. No están los elementos 100% delimitados. Hasta acá llega uno y hasta acá llega otro. Y las casas no tienen que ver con los signos y los signos no tienen que ver con los planetas. Sí, sí, sí. Todo está entrelazado, todo tiene que ver. Inclusive los aspectos, o sea, nosotros podemos profundizar en los aspectos, en lo que es una cuadratura, que es un ángulo de 90 grados, en lo que es una posición, que son los 180, y van a dar ciertas características numerológicas que van a entrar en concordancia y en correspondencia también con los números que arquetípicamente corresponden a los signos y a las casas también. Entonces, hay toda una analogía entre los elementos que hay que empezar a manejar, eh, y que es bueno para una interpretación muchísimo más completa de la carta natal. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la casa 1, estoy hablando también de características arianas. Estoy hablando también de características marcianas, ¿no? No lo puedo, no puedo desprenderme de esas características, ¿no? Arquetípicas, marcianas, arianas. Lo mismo cuando hablo de la casa 2. Hablo de la casa 2, hablo de Tauro, y hablo de Venus, ¿no? Lo mismo con la casa 3. Yo voy a hablar de la casa 3 y voy a hablar con mucha propiedad de Mercurio y de Géminis, ¿no? La casa 4, Cáncer y la Luna. La casa 5, el Sol y Leo. La casa 6, Virgo y Mercurio nuevamente. La casa 7, Venus y Libra. La casa 8, Escorpio, Marte, el antiguo regente y Plutón. La casa 9, Sagitario y Júpiter. La casa 10, Capricornio y Saturno. La casa 11, eh, Saturno, también, y Urano, el nuevo regente. Y la casa 12 voy a hablar ni que hablar Capricornio, ni que hablar Acuario, perdón. Y la casa 12, Piscis, con Neptuno y Júpiter, el antiguo regente. Entonces, lo mismo cuando hablo de un signo, cuando hablamos de los signos, ¿no? También involucrar las características de los planetas. Si yo hablo de Libra, puedo hablar
un mito asociado a Venus, ¿no? Puedo hablar, cuando hablo de Libra, de una característica simbólica sobre el aire, ¿no? Arquetípica, ¿no? Sobre el intelecto. Entonces ahí voy entretejiendo un montón de hilos que se van conectando y van haciendo un tejido complejo, ¿no? Complejo y muy nutrido de sabiduría y conocimiento. Entonces yo creo que el verdadero arte de la interpretación de la carta natal, o una parte del verdadero arte de la interpretación de la carta natal, es lograr eso, es tener la capacidad de involucrar en un elemento un montón de planos de correspondencia, de arquetipos, de símbolos en ese mismo elemento. Bueno, era un poco eso, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de un planeta, ¿no? Cuando hablamos de repente vamos a hablar de Mercurio. Vamos a hablar de Mercurio como Dios Mercurio, pero vamos a hablar de Mercurio con su faceta más racional, involucrando el elemento aire. Vamos a hablar de Mercurio en su faceta más mundana y tangible, terrenal, en su faceta de elemento tierra, ¿no? Y vamos a hablar del Mercurio más productivo, más manual, más artesano, en su beta virginiana, y más orador, comunicador mental en su faceta geminiana. Entonces, bueno, creo que los ejemplos ya di varios ejemplos. Y bueno, trabajar la astrología desde ese lugar, ¿no? Desde estudiar e involucrar todos los elementos y ver todas las analogías posibles y todas las correspondencias que hay en lo que integra todo el mandala zodiacal.